Joséan, castañazo en las bolsas. Sí. Previsiones peores y ya ahora ya no es que es un gurú famosillo o alguien que estuvo en una película en los años 70 y que le dieron el premio Nobel de Economía. Ahora es un montón, prácticamente todos, diciendo que la crisis estamos a meses de ella. Por favor, danos tu visión de esta crisis, si crees que va a llegar y qué opinas de la caída de las bolsas. A ver, es una situación un poco extraña porque a veces tienes datos que te pueden cambiar la forma de pensar, ¿no? O sea, en el sentido de decir, los bancos centrales han tardado en actuar porque preveían que la subida inflacionaria iba a ser de corta duración, pero se han dado cuenta que no, que esto parece que va para más largo y han empezado a subir los tipos en un sin parar. Es más, hoy por hoy casi tendrías que tener un listado para saber exactamente cómo están los tipos de interés, porque es raro la semana o la quincena que haya algún banco central que suba, digamos, los tipos de interés. También es cierto que están subiéndolo, pero por el otro lado te estás encontrando que la gran subida que está produciendo, sobre todo por el petróleo y por el gas natural, pues te encuentras que el petróleo pues está bajando de precio, ¿no? Entonces es una situación un poquito pues extraña. Por ejemplo, ahora está a $76 el petróleo, ¿vale? O sea que si nos dicen que en plena guerra íbamos a tener el barril de petróleo a $76, yo creo que tampoco nos lo creeríamos, ¿no? Entonces, al final es normal, en todos los mercados pasa, ¿no? Que vas a tener momentos de duda y vas a tener momentos en los que dices hasta dónde van a llegar, digamos, los bancos centrales a la hora de, digamos, de actuar. Pero bueno, más que pensar hasta dónde van a actuar los bancos centrales, lo que la gente tiene que pensar que es realmente es la Reserva Federal Americana es la que marca el paso y los demás la siguen. O sea, no es que nos estemos encontrando en otra situación diferente. Todo lo marca la Reserva Federal, que está actuando con la inflación, sobre todo americana, y el resto, pues en cierta manera no está quedando más remedio, ¿no? O sea, y de ahí vemos todos los desbarajustes que se están produciendo, o sea, porque es que está todo roto, realmente. Es que la palabra no tiene otro nombre. Por ejemplo, hoy, no sé, igual alguno se ha dado cuenta, pero ha habido unos movimientos brutales en la libra contra el dólar. Ha habido gente que pensaba que realmente era un flash crash, ¿no? O sea, que era simplemente un flash crack, que era un crack, luego ha subido, ha bajado, o sea, estaba mirando hoy por hoy entre el máximo y el mínimo en un día en la libra ha sido un 5,27%. En una moneda que se mueva un 5% es una exageración. Es una auténtica exageración. Y eso ya te indica pues que el mercado... Joséan, esos que operan con Forex, habrá gente que habrá perdido dinero a manos llenas. Claro, y tú piensas que hay en plataformas que el grado de apalancamiento que te dejan hacer es de 1 a 500 a veces. Hay gente que habrá perdido hasta su casa. Claro, con las monedas. Pero posiblemente lo haya perdido en cuestión de minutos. O sea, Sí. que es que lo mirabas la relación de la libra contra el dólar y dices, pero a ver, ¿esto es una moneda o es una shitcoin? ¿No? O sea, que a veces tenías que volver a mirar y decir, no, es una moneda, no estoy hablando de una moneda chunga que esté cotizando, no, es realmente una de las principales monedas y todos estos movimientos, por no hablar del movimiento que se ha producido en el Reino Unido en el que te encuentras, por ejemplo, que solo en un día había subido el bono a un año inglés un 0,62%, que es una auténtica barbaridad. Que estamos hablando que los movimientos en los bonos suelen ser muy cortitos, o yo qué sé, el bono a 10 años inglés había subido la rentabilidad un 11%, que es otra verdadera barbaridad, ¿no? Piensa que hoy por hoy el bono inglés está dando el 4,13% a un año. O sea, que ya empieza a ver... ¿Cómo interpretas todos estos gestos? ¿Esto es como cuando estás en un bosque y ves correr a todos los animales? ¿Hay un incendio dentro? Yo creo que lo que está pasando hoy por hoy, que ya el mercado está en modo de que no sabe muy bien qué es lo que va a pasar. O sea, que más o menos el mercado cada cierto tiempo actúa y reacciona, ¿no? Y se hace pues una idea de qué puede pasar, ¿no? Hoy por hoy no lo tiene claro. O sea, hoy por hoy el mercado no tiene claro si pues hasta dónde va a poder bajar la inflación,
hasta dónde van a subir los tipos de interés los diferentes bancos centrales, ¿no? Hasta hace una semana, por ejemplo, se anticipaba que el tipo máximo que iba a llegar a la Reserva Federal Americana iba a ser un 4, más o menos. Hoy por hoy hay muchos analistas que están hablando del 4,75, del 5 incluso alguno, y el problema no es que están hablando del 4,65 o 5 y sea algo temporal, ¿no? Sino que incluso están hablando algunos que pueda ser incluso para todo el año 2023, ¿no? Entonces, eso es realmente el problema. O sea, si nos suben los tipos de interés de una manera rápida, pero bajan rápido, al final, pues no te das cuenta, ¿no? O sea, o no te ha dado tiempo a darte cuenta tanto, ¿no? Pero realmente el mayor problema que hay para la economía es que de repente suban los tipos de interés y eso que sea temporal, que se pueda aguantar, no se puede aguantar y nos encontremos en un año o 2 años con unos tipos de interés que no acaban de bajar, ¿no? Entonces, mi hipótesis más o menos básica era que la inflación va a bajar. Yo creo que de ese 10%, 9% va a bajar, pero que va a costarle mucho que baje de ese 4 o 5%. Y el mercado yo creo que estaba anticipando que iba a bajar rápidamente al 2% y eso no lo acabo de ver. Eso no va a ocurrir. Eso no puede ocurrir porque no está solventado el problema energético. ¿Cómo narices va a bajar al 2 si no sabemos qué va a pasar en los próximos 6 meses con la energía? Ni siquiera sabemos qué va a pasar este invierno. Porque ¿de verdad cree alguien aquí que se va a solventar el problema del suministro del gas? ¿Quién cree eso? ¿Que se va a traer un nuevo suministrador de gas ocurrido lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania? Por favor, eso no puede ocurrir rápidamente. Hombre, está todo muy roto, Jordi. O sea, tú piensas que estamos hablando que en junio estaba a $120 el petróleo, ahora está a 76. O sea, pero eso es porque prevén una... A ver, esto es mi opinión. Prevén una pedazo de recesión. Si fuera otro momento, a lo mejor el petróleo estaría a 40. Que vamos, si veis... ¿Cuánto estaba a 40? No hace tanto estaba a 40. Y esto se prevé un pedazo de crisis y están descontando eso. Que sí. O sea, simplemente el dato. Va a bajar el consumo. Antes de la guerra de Ucrania, que tuvo el gran subidón, ¿vale? Cuando invadió, estábamos hablando que el barril estaba a unos $90. O sea, hoy está bastante muy por debajo del tema ruso. Y esto que está anticipando, pues realmente una crisis muy potente. Y es más, yo creo que el mercado, no sé si está infravalorando la situación rusa realmente, ¿no? O sea, porque... Yo creo que están infravalorándolo porque todo esto que se ha hablado de que, bueno, es que compararemos gas licuado, racional... Ya veremos. Yo no digo que... Porque no va a cambiar, Europa no se va a detener, no puede detenerse ya. Es una cuestión política, no económica. Y como no puede detenerse, pues cada cual que saque sus conclusiones de dónde va a llegar el gas que se compraba. Aunque tuviéramos proveedores de gas licuado, aunque lo tuviéramos, sería un 40% más caro. Sí. Ahí lo dejo. Sería más caro y bueno, y es que realmente está roto. O sea, es lo que yo creo que hay que pensar. Hoy por hoy está roto y realmente muchos analistas pueden hacer sus previsiones de muchas variables. Al final son variables de cómo puede ser la bolsa, también cómo puede ser la relación euro-dólar con otras divisas, hasta dónde van a subir los tipos de interés. Y con todas esas variables, al final, cada inversor tiene que decidir cómo lo ve. ¿Vale? Entonces, y otra cosa, Joséan, otra cosa. Vamos a ver. Si suben los tipos de interés para intentar controlar la inflación, la mayor parte de gente endeudada a interés variable, que es muchísima, y a 30 años... Más o menos en 3/4 partes están a variable y un 25% está a fijo. Depende de cada banco. O sea, porque hoy, por ejemplo, estaba leyendo en Expansión, había salido qué porcentaje de los bancos tenían a fijo y a variable. Entonces, veías algunos que tenían mucho a variable y otros tenían a fijo. Pero, por ejemplo, Sabadell, ¿no? Que más o menos marcaba hoy que era 50% a fijo y 50% a variable. Claro, pero es que también esto tiene otra derivada. O sea, si el Banco Sabadell tiene el 50% a fijo, que están pagando, imagínate, un 2%, y mañana sube los tipos de interés al 4% y tiene que comprar el dinero al 4%, las pérdidas que puede ocasionar el Banco Sabadell son de tal calibre que igual pone en duda la viabilidad del Banco Sabadell. O sea, no estoy diciendo que ponga en duda hoy la situación, ¿no? Pero que a veces esa derivada a veces no es tan positiva, ¿no? O sea, que sí va a tener posiblemente menos mora, pero
pero es que también otros bancos pueden encontrarse con una situación de que les aumente la morosidad a tasas de la crisis del año 2009 y muchos de ellos se salvaron porque el Banco Central Europeo quiso. O sea, no porque no tuvieran que algunos de ellos haber quebrado. Claro. Entonces, vamos a ver exactamente qué pasa, ¿no? El Banco Central Pero, Europeo está atado, que ese es el problema, que no puede hacer nada. claro. ¿Y las familias, Josean? Porque vamos a ver, imaginemos una familia tipo en el que el marido, y no quiero ponerme aquí, no sé, el marido gana 1.500 euros, la mujer trabaja a jornada partida o al revés, para no ser, no sé, para que nadie sea suspicaz. 1.500 más cobra la otra parte de la pareja 900, porque trabaja, repito, jornada partida, ganan 2.400 euros, están pagando una hipoteca de 700 y les queda, les queda 1.700 euros. Pero claro, ahora les sube 150 euros la luz cada mes y la calefacción y tienen que pagar 150 euros más de hipoteca. No, es que Jordi, es que no van a ser 150 más de hipoteca. Bueno, por decir algo. O sea, van a ser, digamos, mucho más. Si me dejas compartir, porque es que subí un vídeo Comparte, por favor. el sábado en el que comentaba un poquito a la gente, comentaba en el vídeo exactamente cuánto va a subir la hipoteca, ¿no? Entonces, a ver, que le doy para que aquí le doy para compartir y si puedes compartirlo, no. A ver, ¿qué es esto, José? Perdón, está compartiendo ahora el de Euribor. Vemos ING. Tú lo ves también. Espérate que le doy a compartir el otro. A ver, ¿por qué no me deja compartir? Espérate. A ver. Y ya veremos porque no son gastos que te puedes quitar. Es decir, la hipoteca que te sube a 150 euros, no sabes que me lo voy a quitar. No. Vale. Y la luz tampoco. Lo que te lo vas a quitar es de comprar otras cosas, o de salir, claro, o de hacer turismo. Bueno, ya te lo tengo compartido. Entonces, veis el de Euribor, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante que la gente desconoce es, esto es el Euribor como teníamos y dónde nos va a venir lo gordo, ¿vale? Si os fijáis, en diciembre del año 2021 estamos a menos 0,50, ¿vale? Entonces, el problema es que casi todo el mundo tenemos las hipotecas, que las tenemos a variables, las tenemos a un año. Entonces, lo que hay que considerar no es cuánto sube respecto al mes anterior, que siempre nos aparecen muchas veces en los medios de comunicación, pues el Euribor ha subido 20 céntimos o 20 puntos básicos respecto al mes pasado. No, lo importante es respecto al año anterior, que es donde nos van a meter, digamos, la puya, ¿no? La media en septiembre era el 2,10, estamos tocando el 2,50, pero fíjate, en diciembre del año 2021 estamos a menos 0,50. Este diciembre, si sigue subiendo y nos encontramos con el Euribor al 3, va a haber gente que le va a subir 3,5 puntos, ¿vale? ¿Qué es lo que más ponía? Pues, por ejemplo, le va a subir 3,5 puntos en dinero contante y sonante. Alguien que tenga una letra de... Perdón, una letra. Mira, que tenga una mensualidad de 700 euros por su piso, ¿cuánto le subiría? Pero, Jordi, piensa, el importe medio de las hipotecas que tenemos en España son 147.000 euros. Ajá. Es decir, la hipoteca media es eso. Haciendo, digamos, el cálculo a esta hipoteca media, simplemente de septiembre a septiembre, ¿vale? Sí. Ya le subirían 318 euros con la media. Con el último dato serían 360. En diciembre, si nos encontramos con un Euribor, digamos, al 4%, que no es algo que sea imposible. Pero tú crees que va a estar al 4%. Bueno, ¿y cuánto subiría al 4%? 550 euros al mes por hipoteca base tipo española. ¿550 euros más al mes de hipoteca? Eso es. Yo creo que eso no va a ocurrir. No puede ocurrir. O sea, es algo... No puede ocurrir. Harán lo que sea, pero no pueden subir tanto. Dejarán claro la inflación y que lo paguen los ahorradores. Pues desde luego los ahorradores lo van a pagar. Con la inflación van a perder parte de sus ahorros y ya está. Claro, tú piensas que está al 2,5 y la probabilidad de que haya unas subidas potentes está ahí, ¿vale? También... ¿Pero dónde crees que va a parar? ¿Dónde crees que va a parar? Porque es que el 4 me parece mucho. A ver, hay una de las cosas que yo creo que la gente, yo creo que a veces desconoce, ¿no? Y es hacer unos números más sencillos de lo que parece. Y cómo tendría que ser el Euribor de una manera normalizada.
Si el Banco Central Europeo quiere tener los tipos al 2%, que es la inflación tendría que estar al 2%, y los tipos tendrían que estar a ese 2%, la lógica es que habría un diferencial, ¿no? Respecto al Euribor. Estaríamos hablando de, por ejemplo, 0,75% o 1% que ha pivotado ahí. Entonces, es decir, que el Euribor tendría que estar de una manera normalizada cerca de ese 2,75 o 3%. Y de ahí súmale el diferencial que tenga cada uno, que por ejemplo puede ser 0,50, 0,75, un punto o punto y algo. Entonces, una situación normalizada, la hipoteca normalizada en España a 25 o 30 años tendría que estar entre el 3,5 y 4%. Sí, pero ¿Vale? no, Eso sería lo normal, ¿vale? sí, es que En no un estamos en mundo una en el que situación no habrían normal. intervenido como han intervenido emitiendo dinero, etcétera, tal. Si hemos tenido momentos con negativo, o sea, que podamos tener momentos al 5, 5,5, 6%, tampoco es. O sea, es más, te vas a las estadísticas y hemos tenido tipos del Euribor al 5 y 5,5%. O sea, que no es que sea algo que digas que sea un caso que sea imposible. Tema, que si nos encontramos con la rapidez que suba, que yo creo que ese es un punto también importante, que no es lo mismo que te vayan subiendo poco a poco y tú te puedas hacer frente, a que de repente encuentras que de mes a mes, de un mes tengas que pagar 500 palos más de hipoteca. Que eso... Pero, ¿tú crees que eso lo puede aguantar los hogares en España? ¿Habría no, impagos? Vamos, habría eso no es impagos soportable. a mansalva, los bancos no podrían aguantarlo. O sea, directamente el problema es que los bancos no podrían aguantarlo. O sea, que es que... Claro, por eso yo creo que lo va a pagar el ahorrador. Lo va a pagar el ahorrador con inflación ya lo más está alta. pagando. Ya lo está pagando. Lo va a pagar también el trabajador que vive de su sueldo. Otra cosa es el que, no sé, el que tenga un negocio altísimo y se beneficie indirectamente de la inflación porque puede subir precios. Pero el trabajador corriente y moliente, que tiene un sueldo normal que trae a casa y le sube la inflación todo el 8% y le suben el salario el 1%, le han bajado el salario el 7%. Yo creo que esta crisis la van a pagar sobre todo los ahorradores, que van a perder buena parte de sus ingresos. Cuanto más se alargue esta crisis de inflación, más van a perder. Y los trabajadores. Claro, tú piensas No aquellos que se hayan endeudado comprando un apartamento. con lo que decías, ¿no? De los ahorradores. Si estaríamos en la época finales de los 70, principios de los 80, con Volcker, que fue, digamos, el que, entre comillas, doblegó todo el tema de inflación, o sea, los tipos estarían por encima de la inflación. Si hoy tenemos unos tipos, digamos, una inflación del 8 o 9%, los tipos tenían que estar al 10 y el Euribor tenía que estar al 11. O sea, que eso sería en un mundo en el que dijeran, vamos a por la inflación. Y no se está, digamos, haciendo. ¿Pero por qué no se hace? Es que si ya al 4% decimos es imposible y la que viene es imposible, imagínate que podía ser en época modo Volcker en la que la inflación la tuviéramos al 10 y que dijeran tipos al 10 porque la inflación tiene que bajar sí o sí. O sea, arrasa con todo, ¿no? Entonces, es algo que no es una cosa que lo que estoy diciendo sea imposible, ni muchísimo menos. Es que ya lo tenemos al 2,5. Es que ya... ¿Y tú cómo crees que van a reaccionar los bancos centrales, el Banco Central Europeo, el británico, el estadounidense, la Reserva Federal y el Banco de Japón? A ver, el banco, digamos, europeo va a tener que seguir subiendo los tipos de interés. O sea, si es cierto que vete a saber que nos encontremos que de repente cambie su mandato y ser la inflación su único mandato lo cambie, va a tener que subir los tipos de interés. Y va a tener que por lo menos subirlos hasta el punto que suba la Fed. ¿Por qué? Porque, o un diferencial muy pequeñito. O sea, si la Fed llega al 4,5, puede subir Mira al lo que próximo dice, 4. mira lo que dice Mireia, que es muy interesante. Dice: yo puedo perder una parte de mis ahorros, pero no ahorrarme entiendo que no ahogarme con una hipoteca impagable. Bueno, a ver, también una de las cosas que pueden jugar digamos, con nosotros, y es que mañana el gobierno directamente puede decidir que el tipo máximo es un 2%, un 3%, y todas las hipotecas están ahí, que Claro. es algo que tampoco vamos a descartarlo, ¿eh? Yo creo que van a subir, la gente va a empobrecerse porque tienen que hacer algo, O se porque puede, de lo contrario la economía acaba de ser
cada vez la zona euro va a ser menos competitiva, pero no creo que van a incrementarlo lo que tendrían que incrementarlo porque tendrían que destruir a todos los endeudados. Pero sí que veo que van a ir subiendo. Por ejemplo, si se quedara en el 3, ¿cuál sería el incremento de la mensualidad de hipoteca? Claro, tú piensas que si se queda en el 3 y hacemos un diferencial en enero, que es cuando hay que compararlo, estamos hablando que el Euribor estaba menos 0,50. Sí. Es decir, que el diferencial es absurdo ese también. 3 más 0,50. Sí. Al final, tú puedes hacer el cálculo simplemente con los intereses y haces 150.000, ¿vale? Por 0,35, te encuentras en 5.250 al año. Divides entre 12, 467 pavos. ¿Y o sea, cuál era la situación anterior? A ver, esta persona realmente no estaría pagando casi nada de intereses y pagaría sobre todo de principal. Todo principal. Ahora, lo que haría es que le estarían sumando, digamos, unos intereses que antes no pagaba. Posible solución también podría ser que los bancos dijeran, dejamos de que la gente no pague principal durante 2 o 3 años y solo pague intereses. Pero al final lo que estás haciendo... Y sigan endeudados 10 años más hasta que sus nietos tengan que pagar. Sí, pero son cosas que se vieron en la crisis del 2008, como muchos bancos lo hacían, y es algo que no es descartable que sea de una manera masiva. O sea, y claro, o sea, te encuentras... Pues no me extrañaría, que ahora a toda la gente que tiene un piso que está pagando en hipoteca, bueno, tiene una hipoteca sobre el piso, que no lo ha terminado de pagar, que el año que viene o dentro de unos meses el banco le diga, oye, firma aquí, porque de lo contrario te vamos a subir 500 euros y lo que vamos a hacer simplemente es que tú ahora vas a pagar intereses, vas a pagar un poquito más, pero ¿qué te quedaban? ¿10 años de pagar de la hipoteca? Pues ahora te quedan 18. 18. Sí, esa es la opción que yo creo que más plausible si el gobierno no actúa, ¿vale? Porque es que el problema no es que digas, vale, José, dices al 4%, es una barbaridad, pero es que me da igual, es que con la situación actualmente, como está el Euribor, al ese 2,5% más el diferencial es un 3%, es que ya a una familia normal que le suban 400 y pico pavos, es que no va a poder pagarlo. No va a poder pagarlo. Es que no es que que estoy diciendo que... No. O sea, con la que viene del coste de la luz... José, es que hay que añadir el aumento. ¿Cuál es la...? A ver. Es la factura eléctrica, la calefacción, aquellos que tienen gas, en las zonas que hay gas, si no será el doble de factura eléctrica. Sí. Y luego, cuidado, porque se dice que la inflación ha subido el 10%. Yo voy a dar mi opinión personal a ojímetro. Yo no sé la vuestra, pero me encantaría escucharos y la tuya, José. Yo sé, porque yo soy sota, caballo y rey, lo que compro cada vez que voy a Mercadona cada semana. Y el diferencial no es de 10% más de incremento de precios ni de casualidad. Yo no sé lo que es justamente el champú y la comida y y la bebida. No sé lo que la media que se dice que ha subido oficial. Pero el 10% ni de casualidad, ya os lo digo. Y el 15% te diría que tampoco. A ver, y es que el problema es que juegan también con los envases, ¿no? Es decir, que ya te están jugando un poco con las cantidades y dices, cuando te juegan ya con las cantidades, ya tienes que empezar a mirar el kilo, a ver cómo es digamos... Claro, porque esa es otra. Dice, no, es que ha subido menos, pero dices, oye, pero antes me ponías 500 gramos, ahora me pones 350. Claro, antes ponías 4 piezas, ahora pones 3. Y el problema, Jordi, es que los sueldos están parados. O sea, que si me dices, vale, tienes una inflación de un 10, me van a subir la hipoteca, me van a subir todo, pero es que el sueldo me sube en un 10%, pues igual los números son más fáciles de salir, ¿no? O sea, cuando nuestros abuelos o nuestros padres al final estaban con el tema de los años 80, y dices, ¿y cómo podían pagarlo? La situación era muy diferente, cómo se hipotecaban, no había hipotecas tan altas, pero también los sueldos subían acorde a la inflación, un poquito por encima de la inflación. Entonces, tampoco era tanto problema, pero es que fijaros de lo que estamos hablando de subidas de sueldos. O sea, que es que están siendo realmente bajas. Y incluso, y bueno, yo creo que daría para... ¿Tú crees que habría que subir los sueldos o eso generaría una espiral que aumentaría aún más la inflación? Es que, a ver, es que, ¿qué quieres? ¿Susto o muerte? O sea, es que ya es... Posiblemente haya que subir los sueldos de una manera más o menos fuerte,
pero que yo creo que serían a un periodo de plazo más tiempo. O sea, es decir, que la propuesta que se está barajando por los diferentes sindicatos de decir subidas pequeñas, pero en un periodo de tiempo se recupera esa pérdida de poder adquisitivo, me parecería algo correcto, ¿vale? Pero posiblemente no haya que pensar en 3 años, como están pensando, sino que igual, con lo que está cayendo, igual hay que pensar en una década, aunque suena así de bestia, ¿no? Y teniendo en cuenta que en una década todo lo que, digamos, puede pasar. O sea, y es que no es que solo tengamos una pérdida de poder adquisitivo este año, es que parece que se nos olvida que el año pasado también hubo una pérdida de poder adquisitivo importante. O sea, que la inflación no estuvo en un 2%. No, que va, que va. El año pasado ni de casualidad. Que nos podemos encontrar a este paso en los próximos 3-4 años con una pérdida de poder adquisitivo del 20% en la mayor parte de los sueldos y salarios ahí. O sea, y la verdad que me sorprende que no se esté mirando eso, ¿no? Y con todo, lo dicho, hay empresas que están yendo muy bien y que nunca han ganado tanto dinero como lo que están ganando ahora, y también es cierto que hay otras que están en el punto de la navaja, ¿no? Entonces, pues al final extrapolar es difícil, ¿no? Pero bueno, y la patata caliente es muy gorda, ¿no? Y bueno, también yo creo... Mira, claro, mira, José, mira lo que dice Alexis de Klerk, que es bastante interesante respecto a un periodo inflacionario como fue los 70 y los 80. Dice, perdón, que me ha saltado aquí. Alexis de Klerk. A mí en 1979 me subieron de golpe el sueldo de 36.000 a 50.000 pesetas de golpe con la misma categoría, que es una barbaridad de aumento. Vamos, yo lo que decía mi padre a principios de los 80, lo que a mí me ha dicho esa época, es que la inflación era alta, pero se movía muchísimo dinero. Claro. En los 70 y a principios de los 80. Pero el tema es eso, o sea, si al final tienes una inflación de un 12, te suben los sueldos un 12%, pues jugarás, ¿no? Pero es que ahora te sube todo y todas las variables, porque también otro de los puntos que yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que digamos, en el IPC no está entrando el gasto hipotecario, entran solo los alquileres, ¿vale? Entonces, la inflación que hemos podido tener estos años realmente era más alta de lo que nos está indicando, y la inflación que podemos tener, yo sinceramente creo es lo que antes hablabas, es más alto de lo que nos indican, pero los sueldos no están subiendo. O sea, los costes laborales unitarios, los últimos datos están subiendo como un 3 y pico, 4%, y habría que desgranar muchos de estos costes unitarios realmente cómo van, ¿no? Es que, a ver, claro, es que... Por no hablar de la no deflactación que está haciendo el gobierno. O sea, que es que al final... muy bien. El gobierno ha subido los impuestos porque no los ha deflactado. Y luego me dice, no, es que la carretera cuesta más de hacer. Pues, ¿cómo que cuesta más de hacer? El problema no es la carretera. El tío que pone un cuño también le cuesta más poner el cuño. ¿Le han subido el salario un 10% a ese? Por favor. Es algo tan... O sea, es que es tan absurdo que se empeñen en decir que la deflactación no es una subida de impuestos, que la deflactación es de izquierdas, que es que dices, es que es impresionante. O sea, es que me parece increíble cómo están llamando idiotas a la mayor parte de la gente. O sea, pero a la cara. O sea, es que no es correcto. O sea, al final, que tú digas, no puedo deflactar porque la situación de déficit público es de tal calibre que me viene genial para hacer otras cosas. O tengo imperativo de la Unión Europea para que no deflacte. ¿Vale? Pues acepto patata. Pero... ¿Y qué va a pasar este invierno? Porque, repito, aún hace calor. Pero ¿qué va a pasar? Pues no solo nosotros. ¿Qué va a pasar en noviembre? Cuando empiece de verdad a hacer frío. ¿Qué va a pasar en noviembre y en diciembre? Cuando no solo nosotros, no es una cuestión solo de nosotros, sino otros países que van a estar en una situación también inflacionaria en la Unión Europea, no puedan venir a España o no puedan comprar cosas a España o X. Porque se van a restringir el gasto de cosas, sobre todo innecesarias. Pues no lo sé, Jordi, pero da miedo, pánico, lo que quieras, ¿no? O sea, al final, sí. Una de las cosas que veo, ¿no? O sea, yo no sé si el resto de la gente lo ve en sus entornos, pero veo mucha felicidad, entre comillas, ¿no? O sea, que lo que a veces se decía, ¿no? En algunos foros, en algunos sitios, las terrazas llenas, pues que las terrazas están llenas, ¿no? Claro. Entonces, esa sensación, ¿no? De que, digo, soy o de los pocos que vemos que si tenemos suerte esquivamos,
pero que vamos directos a un invierno y un 2023 jodido de cojones y ves que otra gente no lo ve, ¿no? O sea, bueno, no sé, es una sensación, ¿no? Igual va por entornos, ¿no? O sea, yo creo, pero que lo que nos viene yo creo que es más potente de lo que parece. Vamos a ver qué pasa con las calles, porque no decías, ¿qué puede pasar? ¿No? Yo esto lo hablaba hace poco con un amigo y él me decía, dice, no te preocupes, que nos vamos a calentar. Digo, ¿pero con qué? ¿Con qué pasta? No, me dice, nos van a dar tal cantidad de hostia a los policías que vamos a estar calientes, ya verás. Y digo, pues no lo veo, chico. Tampoco que vea a la ciudadanía española saliendo a No, las calles. no, que va. No, no lo veo. O sea, es Yo que no lo veo. No. no lo veo. O sea, y bueno, vamos a ver también qué pasa. Que Y también que, a ver, y una pregunta específica, porque la gente además en este programa tratamos mucho el tema de la inversión. ¿Qué va a pasar con todos los productos relacionados con acciones, directa o indirectamente, como por ejemplo los fondos indexados, están relacionados con acciones? a ver, ¿Tú crees que se van a dar una auténtica castañazo las bolsas y se va a corregir más y con ello los indexados o no? A ver, yo mi hipótesis básica es que el valle de esta crisis lo alcancemos con un menos 40%. Menos 40%. Sí, hoy por hoy Pero te andaríamos, refieres menos 40% de media sí, de, menos de las 40% de bolsas. media desde el punto de vista de tomando un MSCI World, un IWDA como base en moneda en dólares, ¿vale? Que esa es un poco la referencia. De ahí un 40, hoy llevaremos más o menos un 23, pues le quedará. Tiene que caer el doble casi. No tanto pero bueno, parecido, ¿no? Yo creo que hay que mirar, salvo que, pues, que pase algo que cambie todo. O sea, que es que al final hay que pensar que la economía no es algo que sea predictivo de que pueda haber cualquier giro que cambie todo. O sea, si mañana resulta que, pues yo qué sé, que de repente destituyen a Putin y entra otro gobierno más pro-europeo y eso conlleva que se acabe la guerra, etcétera, o sea, la subidón que tienen las bolsas hace que ese menos 40, olvídate, ¿vale? Entonces, todo, digamos, hay que pensar en esas hipótesis y sobre todo actuar con esas hipótesis. Que piense que ese valle a estar en ese menos 40%, no significa que yo siga comprando y tenga un movimiento de ir comprando poco a poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que tampoco sabes en qué momento te va a Mira pillar. lo que te dice Troncho sobre eso. Eso es perfectamente factible, pero hay que ir entrando ya porque el suelo no lo vas a pillar. Toda la Llegar verdad. justo en el sitio donde Sí. es el mínimo es muy raro que O puedas sea, acertar. mira, y el que dice que ha sido bueno y tal, es que tenga suerte, punto. O sea, porque es que no lo saben, ¿no? Es que te das cuenta muchas veces que grandes analistas que están trabajando en Merrill Lynch, Bank of America, etcétera, tienen muy buenos sueldos, pero si supieran exactamente cuál es el pico y cuál es el valle, simplemente con apostando lo que tienen, ganarían mucho más que cualquier otro, ¿no? Entonces, Así es. realmente Mira, mira esta pregunta de Bad Sísifo. ¿Con un 40% de caída merece la pena mantenerse dentro de un indexado? sí, sí, sí. Yo es lo Claro. que, a ver, tú piensas que depende el horizonte de inversión que tengas. O sea, si me dices, voy a tenerlo para los próximos 10 años, con un 40 de bajada, seguro que vas a conseguir una rentabilidad muy potente en los próximos años. O sea, no me cabe ninguna duda. O sea, al final, pero es fácil de verlo. Si no cae más del 40%, ¿qué le queda? Subir. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, que entonces, esa es, digamos la hipótesis. Es más, yo estoy algo invertido, sigo invirtiendo poco a poco y como alguna vez alguno me preguntaba, ¿pero qué eres, alcista o eres bajista? Y decía bien las claras, soy en cierta manera bajista porque si estaría alcista estaría 100% invertido. Con ese menos 40% de caída estaría totalmente invertido, ¿vale? Pero invertido no significa que esté apalancado. O sea, que también hay gente que enseguida se calienta y se apalanca, ¿no? Mi objetivo es menos 40% estar, digamos, totalmente invertido y en estos horizontes del 0,95 euro dólar empezar a apostar a favor del euro. O sea, y con un rango de este 0,90, por ejemplo. O sea, creo que estoy diciendo bastante claro cuál es mi estrategia dentro de... Mira,
Miguel Dagoberto y lo que te pregunta, ¿prevés una hecatombe antes de que acabe el año? Define qué es una hecatombe. Claro, es que hay que definir qué es una hecatombe. Que baje la bolsa un 40%, es que ataquen, no sé, los marcianos de Mars Attack y empiecen a disparar con armas Claro, láser, que es pero una hecatombe. que baje la bolsa un 40% no es una hecatombe. Entra dentro de una normalidad que se produce en bolsa cada 7, 8 años. Lo que no es normal que llevemos desde el año 2008 subiendo la ¿Cuántos bolsa, años llevamos de mercado alcista en Estados Unidos? pues calcula desde el ¿14, año 15? 2008-2009. Desde O sea, 2009, ¿no? sí, o sea, que es que 13 13 años. años es una auténtica barbaridad de crecimiento, entonces es normal que caiga. ¿Qué es un hecatombe? Pues lo que pasó en el año 29, con una caída del 80, eso sí que es un hecatombe, ¿vale? Que se produzca una caída del 80% en bolsa, sinceramente no lo veo. O sea, no lo veo. Pero también es cierto que alguno puede decir, si crees que va a seguir bajando, ¿por qué vas entrando? Porque es que no vas a pillar el mínimo. O sea, al final, dentro de la estrategia que tengo por escrito, al final está puesto eso, de entrar hasta ese 40% y ya está, que igual se quedan un 30% y tengo parte que no he invertido y ojalá habría puesto al 30%, ¿no? Pero bueno, al final tienes que Mira, ser fiel a lo que piensas. una buena pregunta de Kralov, porque además tú es uno de tus temas. El tema inmobiliario es uno de los temas que Sí. has centrado mucho en la producción de tu contenido y de tu interés particular. ¿Es buena inversión comprar una casa de 150.000 en la playa ahora mismo o a inicios? A ver, ¿en la playa en qué playa? ¿Cómo está la casa? ¿En qué calle? ¿Cuánta Lo rentabilidad vas a típico. sacar por alquiler? ¿Qué rentabilidad? ¿Cuántos metros tiene? ¿150.000 tiene 200 metros? ¿150.000 o tiene 22 metros? Eh, El problema que vamos a tener el inmobiliario español es que realmente no estamos en una burbuja, porque los crecimientos no han sido tan elevados, pero nos van a venir las hostias tanto por Estados Unidos como, por ejemplo, por Alemania, Holanda, que han subido mucho los precios inmobiliarios y lo normal es que nos den, ¿no? O sea, creo que no va a caer tanto, ¿Tú crees que digamos. España va a corregir, de verdad? Porque puede corregir, mira cómo puede corregir. Puede corregir vía inflación. Es decir, la inflación la tenemos al 10, las viviendas suben al 2, están bajando el 8, por ejemplo. Sí, Podría pueden corregir corregir por así. ahí y pueden corregir directamente también en precios nominales, ¿no? O sea, no en precios reales como indicas, sino en precios nominales porque hay gente que está más endeudada de lo que parece Mm. y que no le va a tocar pues más que vender. O sea, entonces, si esa persona tiene que vender, pues ya está. O sea, no, Mira, no hay una que darle. muy buena pregunta de Miguel Masp. ¿Dónde crees que va a ir el dinero de los ahorradores que intenten protegerse de la inflación? Uf. Toma Yo creo ya. que les van a vender algún tipo de fondo de algún banco que diga que es que le está yendo genial, que lo han estudiado y el director dice que han sacado el 4%. El tema es, donde hoy por hoy el que tiene ahorro es una situación realmente complicada, o sea, porque Complicada, No hay, complicada. no hay ningún sitio que digas que sea gran salvación No. desde el punto de vista de términos reales, ¿vale? Entonces, es realmente complicado. Al final hay que pensar, si piensas en un periodo de tiempo a corto, te digo que nada. O sea, a corto, nada. O sea, si creo que va a seguir bajando la bolsa, creo que van a seguir subiendo, digamos, los bonos, no tiene. ¿Que pierdas menos? Pues, por ejemplo, ¿por qué no comprarte alguna letra del tesoro? ¿No? O sea, que hoy por hoy, pues ya te están dando una rentabilidad, no pierdes tanto y podrías tenerlo mejor digamos, que en el banco, ¿no? Hoy por hoy, mira, estoy mirando, la letra del tesoro a un año te da el 2,31%. Claro, si lo comparas con un 10% de inflación es una mierda, pero es que si lo comparas con lo que te van a dar el banco, que te van a dar cafés o tilas de lo nervioso que vas a estar, pues, Qué bueno eso. pues No, no, un café no te invito a una tila para que te sí, sí. tranquilices. Si no pasa nada. Claro, pero es que incluso gente que tiene renta fija, que esto es, yo creo, esto es de juzgado de guardia. O sea, gente que tiene renta fija, que está en lo seguro, que ha podido invertir en bonos a largo plazo, en un fondo de inversión. No, compramos fondos de inversión a largo plazo. Te puedes encontrarte hoy por hoy que alguien que haya dicho, voy a comprar en bonos de gobiernos a un periodo de 25 años. ¿Vale? Hoy por hoy, ese tío que ha invertido lleva un menos 36% de rentabilidad, Jordi. Sí. Menos 36%. Habiendo invertido en bonos, esto no cae, no puede fallar y
que haya cogido bonos a largo plazo a 25 años, ¿no? Esto de ser seguro, yo creo que Seguro no hay nada, seguro no hay nada. Cuando no dicen, hay no, nada. una cuenta en un banco es seguro. Seguro, mira, 2 años de inflación al 10% y vas a perder el 20%. Y luego la cantidad de grandes, digamos, gurús o CEOs de bancos que pronosticaban que íbamos a tener hasta el año 2030 sin inflación, ¿no? Ese gran Bueno, gurú a ver. sigue aquí vivo. O sea, sigue Sí, siendo CEO. pero, a ver, esto hasta cierto punto, claro, es que como está causado por la guerra, puedo llegar a No, pensar no, que algo así no llegaran a imaginar. Jordi, te equivocas. No está causado por la guerra. Cuando ha empezado la guerra, ya teníamos disparado y está disparada la inflación. Te recuerdo que el año pasado ya terminamos con una inflación por encima del 5%. O sea, Pero ya había problemas. Es decir, el gas empezó a subir en verano por la tensión de la preguerra. Es decir, ya era una cuestión de la guerra. Ya había problemas. Si te fijas en las noticias, ya se cortó en los gasoductos varias veces. Ya había subido el tema. Ya estaba, el tema ya estaba ahí larvado. Si vais a las noticias, lo podéis ver, que ya había discusiones. Estaban los gasoductos europeos en pruebas con problemas técnicos, estuvieron como 6 o 7 veces. yo creo que no es solo una cosa, yo creo que era muchas más cosas que han hecho que Sí, tengamos otro escenario. otra cosa es lo que decía Macron, porque cuando Macron analizó esto, creo que hicimos un programa, José, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Dijo, energía muy, muy alta en precio, problemas de logística internacional, y dijo, y fin del dinero gratuito. Tal cual. Sí, sí, pero es entre comillas, entra dentro de esa Y la deuda, normalidad. O sea, cuidado, que y la esto no es, deuda. que no es una historia nueva. O sea, que esto no ha sido diferente, que hemos tenido también otras épocas en la historia que se ha hecho movimientos parecidos y ha acabado en inflación, ¿no? Y es algo que, pues yo me acuerdo que hablando con Juan Carlos Barba, por ejemplo, en Economía Directa, él insistía, y yo leía y miraba lo que había pasado después de la fiebre española o de la gripe española y te encontrabas situaciones, dices, pues a ver si tenemos suerte, será cierto, o sea, que tal. O sea, que no es que nadie no lo supiera, o sea, es que al final había que mirar un poco de hemeroteca y por lo menos decir, vale, puede que esté equivocado, que haya cambiado y que esta vez sea diferente, pero es que a veces es que en la economía se suele repetir, es que la probabilidad que sea diferente es raro. O sea, realmente, entonces... Hay un libro muy bueno de Reinhardt. Jolín, ¿cómo se llama? Esta vez es diferente. Eso es. Sí, ¿Lo has oído? Ese es un sí, sí, libro sí, muy sí, bueno. es realmente muy This bueno. time is different. Esta vez es diferente. Habla de las crisis de deuda históricas. Siempre siguen ciertos patrones, ¿no? Claro, y te das cuenta que al final se acaban, eso es lo que dices, se acaban repitiendo, hay unos ciertos patrones, vienen de manera diferente, pero bueno, al final yo lo que tengo la sensación es que la gente no es consciente que una crisis es normal que la bolsa caiga un 40%. O sea, que es que no es algo extraño, ni mucho menos. O sea, que entra dentro de lo que puede ser normal. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es que si vas a poder chuparte una bajada del 40%, también es normal que te chupes una subida del 200%. Entonces, que sepas a qué estás jugando, ¿no? Y yo a veces tengo la sensación de que hay gente que no sabe si vas a hacer una apuesta más o menos a largo plazo, juegas con eso, ¿no? De esas posibles bajadas del 40% y grandes subidas. También, pues bueno, y lo dicho, y también se ha visto, ¿no? Con el tema de renta fija, que se me han estado con el modelo 60-40, ¿no? Se me ha invertido en bolsa y 40% de renta fija, ¿no? Y dices, pero es que nadie veía que tipos de interés negativos eso no iba a ningún lado, cuando la gente estaba apostando, no porque le interesaba ese bono alemán al menos 0,60%, sino porque apostaba a ver si llega al menos 1% y así ganó dinero, ¿no? Y bueno. Y apostaba también que quería que le devolvieran el dinero. No solo los intereses, quería que le devolvieran el dinero. También. Y una de las cosas que yo creo que todo el mundo, nadie lo habla y está todo el mundo callado, decir, los goles que tienen que tener algunas entidades bancarias por ahí. Porque ese bono, al menos 1% alguien lo tiene. O sea, es que alguien lo tiene. Y ese banco... Oye, yo siempre, yo lo dije. A ver, si el interés es negativo, es decir, si yo cada vez que me endeudo me pagan por endeudarme,
¡Ostras! Te tenían que haber endeudado todas las entidades públicas y financieras